Muy buenos días, estimados compañeros. Qué gusto tenerlos, pues un día más en la clase de Introducción al Derecho 1. Voy a proyectar como la clase anterior, un recordatorio. Por favor, tomar nota. Para los que ya están inscritos o ya enviaron su correo, pues excelente. Y para los que no, favor de tomar en cuenta este recordatorio, ¿verdad? Para que, como les indiqué, no vayan a tener ningún inconveniente. Espero que me estén escuchando bien. Cualquier situación que surja con la transmisión, por favor, me escriben al correo, ¿verdad? Para, pues, darle una solución. Entonces, por favor, ¿verdad? Tomar en cuenta este recordatorio es para que ustedes no vayan a tener, pues, ningún inconveniente, ¿verdad? Con la asignación de sus cursos o cuando ya se les vayamos a reportar sus notas. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto. Les voy a proyectar el formulario, que es el que ustedes deben de llenar para quienes no lo han hecho. Ahorita les proyecto cuál es el formulario. Este lo pueden encontrar ustedes en la página de la universidad. Espero que lo logren visualizar. Es este. Entonces, este formulario lo pueden descargar de la página, lo pueden llenar y remitirlo a la universidad, ¿verdad? A través de un correo. Entonces, por favor, tomar en cuenta esta información para que nosotros podamos dar ya inicio a lo que es la clase de hoy. Aprovechando la oportunidad de que ya veo de que ya la mayoría está conectado, darle la bienvenida a los que se van incorporando, ya que pues como estamos a la segunda clase, yo sé que algunos no estuvieron en la primera clase, entonces darles la cordial bienvenida de mi parte y también de parte de la Universidad Rural de Guatemala. Gracias por confiar en esta casa de estudios para su formación profesional. Los felicito, ¿verdad? Ya que esto pues denota que ustedes son personas de bien y que quieren prepararse y aportar pues a esta sociedad. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, antes de abordar la clase, quiero aprovechar el espacio para aclarar algunas dudas con relación a algunos correos que me han estado enviando. De hecho, vean, he tratado de responder la mayoría, pero sí son bastantes, entonces los que se han repetido, considero prudente mejor abordarlos acá, para que pues los que tengan la duda, tal vez algunos no me han escrito, ¿verdad? Pero igual tienen la duda, entonces aprovechamos y aclaramos para todos. Las dudas que más se repiten son las que yo anoté, ¿verdad? Y una de ellas es con relación a las tareas. Que si dejé tareas, que si voy a dejar tareas. Vean, de momento no, ¿verdad? O sea, yo no he dejado tareas para que lo tomen en cuenta, no he dejado tareas y de hecho, si se deja alguna tarea que considero yo que va a ser así, pero se les hace saber con tiempo, ¿verdad? O sea, es una tarea como una investigación y cuando nos den los lineamientos específicos, entonces se les da esa información, ¿verdad? Para que pues ustedes no vayan a salir afectados con relación a la ponderación. Entonces, de momento no, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? No se han dejado tareas en mi curso y considero yo que así es en los otros, ¿verdad? Pero puedo decirlo por mi curso, no he dejado tareas. Las preguntas, que esa es la siguiente, ¿verdad? La siguiente duda que veo que me consultan mucho, las preguntas. Yo a la clase pues les dejo una serie de preguntas.
para que ustedes las contesten, para que ustedes repasen los contenidos, para que investiguen un poquito a fondo, ¿verdad? Ya que acá pues se aborda cierta temática, pero pues el tiempo no da, ¿verdad? Para que podamos abundar un poco más. Entonces, yo les dejo estas preguntas. Estas son para ustedes, no me las tienen que enviar a mí, ¿verdad? Sino que únicamente ustedes las contestan. Esto les va a servir a ustedes para ampliar, ¿verdad? Y qué bueno, los felicito, los que las están contestando, que eso me agrada mucho porque eso denota que ustedes son responsables y que tienen el interés de aprender, tienen esa hambre de querer conocer sobre el derecho y eso es excelente. Pero estas no tienen ningún punteo, ¿verdad? Sino que es, como les digo, es información que les va a ayudar a ustedes. Bueno, esa es otra duda, ¿verdad? La siguiente es con relación a la clase grabada. Yo sé que en la clase anterior no estuvieron todos, sin embargo, quiero indicarles que la clase queda grabada y son los de la universidad específicamente quienes se encargan de subirle la clase grabada a la plataforma, ¿verdad? O sea, eso no lo realizo yo. También para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? De que la clase realmente yo no he verificado porque yo no, pues no me percato de eso, ¿verdad? De si ya la subieron o no. Pero sí la suben a la plataforma, ¿verdad? Donde ustedes, en una de las letras donde ustedes ingresan, así como ahorita en el en vivo, ahí aparece una letra que es donde quedan las clases ya grabada, ¿verdad? Entonces, para los que no estuvieron en la clase, ahí la van a poder ver nuevamente y los que estuvieron y la quieren volver a escuchar, también, ¿verdad? Ahí está la clase grabada. Eso es para ir aclarando las dudas que me han consultado mucho, ¿verdad? Las que más se repiten. Y por último, y ya con esta acabamos y ya entramos a lo que es el contenido de la clase, con relación a libros. O sea, yo les comenté que ustedes sí se pueden apoyar con un libro, ¿verdad? Sí, pero este no es obligatorio. De hecho, em, ustedes pueden descargar un libro en internet, ¿verdad? O sea, puede ser cualquier libro de introducción al derecho, cualquier libro de cualquier autor. Sin embargo, algunos me han preguntado que qué autor. Bueno, vean, según el programa del curso, hay un autor, ¿verdad? Que es básicamente en el que se basaron para estructurar la temática, que el nombre es, para que lo anoten ahí, ¿verdad? Quienes me hicieron la consulta, Santiago López Aguilar, ¿verdad? O sea, algunos me han consultado que si, que en la librería les han indicado de que tiene que llevar el nombre del autor. Bueno, pues Santiago López Aguilar. Yo también tengo otro libro, ¿verdad? De Introducción al Derecho, que es de Leonel Armando López Mayorga, pero puede ser cualquier autor. Ustedes incluso lo pueden descargar en internet, ¿verdad? Aprovechemos esta herramienta para que nos ayude, ya que esto ustedes lo van a realizar para ampliar conocimientos, compañeros, ¿verdad? Eh, para que ustedes tengan más, digamos, más información, más teoría y pues que ustedes vayan adentrándose en el mundo del derecho, ¿verdad? Entonces, esas eran las dudas y ahora sí les voy a proyectar la presentación. Espero que con esto pues haya solventado muchas de las inquietudes que tienen, em, ya que como les digo, ¿verdad? Ya algunas preguntas que sí no tenían que eran más personales, le podemos llamar así. Entonces, a esas preguntas sí les di solución, digamos, o una respuesta personal, ¿verdad? Entonces, para los que digan que por qué no les respondí, es por esa razón, ¿verdad? Porque se repetían mucho las preguntas, entonces para no contestarles, pues a todos, porque sí, son bastantes correos. Em, pero cualquier cosa, ¿verdad? Si son dudas de la clase, pues ahí también me pueden dejar su correo. Y si no, pues al inicio, ¿verdad? Podemos ir haciendo un espacio si se repiten mucho las preguntas para irle dando solución. Bueno, entonces espero que estén visualizando acá ya la presentación para lo que es la clase, el nombre del curso, ¿verdad? Introducción al derecho.
el código pues es FG 028, semana número 2, y la temática que vamos a abordar pues es el origen y esencia del derecho. En la primera semana pues abordamos lo que era el origen y pues la esencia del Estado, ¿verdad? Entonces ahora será del derecho, o sea, si se dan cuenta, pues los temas van interrelacionados, porque en la semana pasada abordamos la definición de qué era el Estado, ¿verdad? Vimos sus elementos, la importancia, ¿verdad? Y cómo se origina un Estado. Y bueno, pues como vimos, uno de sus elementos es que un Estado pues debe de contar con una normativa, ¿verdad? Específica. ¿Y qué es parte de esta normativa? Pues es el derecho, ¿verdad? El derecho es ese conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Entonces, acá es donde vamos a hacer la interrelación, ¿verdad? Entre un tema y el otro, ya que pues el Estado sí o sí debe de auxiliarse del derecho, ¿verdad? Y entonces vamos a ir abordando y vamos a entender una definición de qué es derecho, cuál es su importancia, ¿verdad? Y cómo fue que se originó el mismo. Bueno, entonces acá siempre les proyecto lo que es el correo del curso, ¿verdad? fg028@urural.edu.gt. Y vamos a iniciar con abordar lo que es el objetivo de la clase. Y es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, analice, aprenda y aplique el concepto de derecho, ¿verdad? Y comprenda cuál es su origen y esencia. Es decir, ¿verdad? Entonces, pretendemos nosotros que en la clase de hoy ustedes se queden con un concepto de qué es derecho, ¿verdad? Que aprendamos o tengamos la noción de cómo es que el derecho se originó, ¿verdad? Y cuál es la importancia que tiene dentro de una sociedad, dentro de un Estado y para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pretendemos nosotros en la clase de hoy. Y al respecto, abordaremos lo que es un concepto de derecho, ¿verdad? Al igual que en el caso del Estado, para que el caso del derecho como objeto de estudio, pues se han formulado varias definiciones, ¿verdad? Formuladas a partir de la visión del mundo de quien las formula, ¿verdad? Se recuerdan que en la clase pasada, pues abordamos y veíamos que varios autores, ¿verdad?, tienen una concepción distinta de lo que es Estado, ¿verdad? Incluso los elementos que utilizan para formar la definición de Estado difieren unos de otros, ¿verdad? Sin embargo, hay unos que son comunes, que son los más importantes, los preponderantes. Pues lo mismo sucede acá, ¿verdad? Con la definición de derecho, vamos a encontrar distintos autores y eso es lo que yo les comentaba, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un libro y podemos ver la variedad de definiciones o la variedad de criterios que los autores pues comprenden una definición y nos dan a nosotros un marco mayor para que podamos nosotros comprender, ¿verdad? Ya que no nos tenemos que limitar a una definición o a entender eh, ¿verdad? Como lo es el derecho, en una forma restringida, sino todo lo contrario, ¿verdad? A eso nos ayuda la doctrina, ¿verdad? Que nosotros tengamos mucha más amplitud para comprender las figuras jurídicas. En este caso, pues el derecho, ¿verdad? Hay muchos autores que desde la antigüedad se han dedicado, ¿verdad? Como Platón, Aristóteles, Sócrates, que ellos han investigado o investigaron mucho y nos dejaron mucha riqueza en conocimiento para entender, pues, las instituciones. Entonces, veamos, dichas concepciones, pues, han ido evolucionando con el transcurso del tiempo y seguirán cambiando, dado que las definiciones dadas para los fenómenos sociales deben adaptarse a ellos, siendo materias en constante cambio. Veamos, el derecho, pues es una ciencia, ¿verdad? Y es una ciencia que va cambiando, es decir, no se mantiene estática.
¿verdad? El derecho es cambiante, por lo tanto, las definiciones pues también pues van cambiando, ¿verdad? Dependiendo los cambios sociales o los fenómenos sociales que se van dando en sociedad. Imaginemos nosotros el mundo de la tecnología. Si nosotros regresamos pues 1000 años antes de la época en la que estamos, pues no existía la tecnología. Y si nos damos cuenta ahora, pues ya existe una ley específica que regula eso. Eso por darles un ejemplo. Imaginémonos el comercio. El comercio ha evolucionado, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad? Que es el derecho, va en constante cambio. Entonces, existe esta necesidad también de que las instituciones jurídicas pues también se vayan cambiando, los conceptos, ¿verdad? Vayan variando, pero siempre mantienen como que digamos, una base, ¿verdad? Imaginémonos que nosotros a esta época seguimos utilizando doctrinas y criterios de filósofos, Platón, Sócrates, Aristóteles, que nos sirven en estos tiempos para entender cómo se originaron las instituciones, ¿verdad? En este caso, pues, ¿cómo se originó el derecho? Nosotros, pues, nos hacemos esa pregunta. Bueno, entonces, hay elementos básicos que no deben descuidarse, pues, al tratar acerca del derecho que enunciaremos a continuación. Una definición básica de qué es derecho. Bueno, pues al respecto es una ciencia social, ¿verdad? Así vamos a iniciar pues nosotros nuestra definición, ¿verdad? Que es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque estudia, ¿verdad? El comportamiento del hombre en sociedad, ¿verdad? Cómo nosotros nos comportamos en sociedad, ¿verdad? Cómo es nuestra conducta social y nos indica pues que es la encargada del estudio y de la regulación del comportamiento del ser humano en sociedad con la finalidad de lograr la realización de los bienes individuales y comunes del ser humano como individuo y como ser social. Es decir, ¿verdad? Lo va a estudiar desde el punto de vista individual, le va a regular normas en forma individual y también normas en forma social, ¿verdad? Ya que pues nosotros en nuestro diario vivir nos interrelacionamos, ¿verdad? Con muchas personas, ¿verdad? En nuestro trabajo. Por eso existe un derecho laboral, ¿verdad? Que regula nuestro comportamiento o esa relación que nosotros tenemos entre patrono y trabajador, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver el derecho, ya que pues el derecho en sí, ahorita estamos hablando de un derecho en general, ¿verdad? Pero en Guatemala existen una subclasificación de derechos, ¿verdad? Infinitos, pues como lo vamos a ir abordando. Yo les coloco acá pues otra definición de lo que es derecho, ¿verdad? Ya que como les indicaba, no nos tenemos que limitar a una sola definición. Antes de abordarla, voy a chequear el correo. Ok, todo parece estar bien. Muy bien. Entonces, como les indico, ¿verdad? Otra definición de qué es derecho. Yo para darles pues una mayor variedad a ustedes y que comprendamos, ¿verdad? Porque la idea acá es que nosotros pues nos quede bien claro qué es derecho. Entonces, nos indica pues que es un conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? El derecho es ese conjunto de normas jurídicas impero-atributivas. ¿Por qué son impero-atributivas? Porque son impuestas por el Estado, que regula la conducta externa del hombre, es decir, regula nuestra conducta externa porque va a regular los actos que nosotros realizamos, ¿verdad? No regula nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque eso pues no lo puede regular el derecho, ¿verdad? Sino que regula los actos externos, por ejemplo, si yo me caso, si yo me divorcio, si yo tengo hijos, ¿verdad? Esos son nuestros actos. Si yo trabajo, si yo tengo un negocio, ¿verdad? Todos esos son actos externos porque son visibles. Entonces, regula la conducta externa del hombre en sociedad, ¿verdad? Que es todo esto que yo les mencionaba, si yo tengo una familia, ¿verdad? Y
que de no cumplirse voluntariamente con sus mandatos, pues puede hacerlo efectivo su cumplimiento por la fuerza, ¿verdad? Entonces, esta es una definición que a mí en lo personal pues me gusta mucho, ¿verdad? Porque nosotros imaginémonos, ¿verdad? Es todo ese conjunto de normas que existen en Guatemala, ¿verdad? Hablemos desde nuestra Constitución, Código Civil, Código Penal, y que el Estado las impone, ¿verdad? Es decir, si nosotros en forma voluntaria no queremos acatar un mandato impuesto por el Estado, entonces lo va a hacer efectivo a través de qué? A través de la fuerza, ¿verdad? Es decir, sanciones, ¿verdad? Imaginémonos, nosotros no pagamos impuestos. Ah, bueno, entonces usted va a tener como consecuencia multas, ¿verdad? Lo vamos a llevar a un proceso administrativo, ¿verdad? O judicial. Si nosotros le hacemos daño a una persona, si nosotros robamos, ¿verdad? Entonces el Estado crea instituciones como lo es, ¿verdad? Los juzgados, existe un ministerio público, ¿verdad? Que si uno denuncia, entonces se va a hacer el proceso de investigación correspondiente. Entonces acá nos está explicando todo esto, ¿verdad? En esta definición. El Estado tiene una intervención, ¿verdad? Crea las figuras, crea las normas, pero es para regular nuestro comportamiento social. Imaginémonos nosotros que no existiesen normas jurídicas. Entonces sería un caos social, ¿verdad? Porque nosotros nos interrelacionamos con muchas personas en nuestro diario vivir, ¿verdad? Nosotros necesitamos de un préstamo, pues vamos a un banco. Entonces, si se dan cuenta, el derecho regula prácticamente todo. Por mencionarles algunos derechos, nosotros encontramos el derecho tributario, el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho mercantil, el derecho constitucional, el derecho ambiental, por mencionarles algunas de las ramas del derecho, ¿verdad? Porque estas son ramas del derecho. Entonces, pues esto es bien importante, ¿verdad? De que nosotros pues tengamos claro una definición. Con relación a la naturaleza jurídica y a los elementos del derecho. Bueno, pues la naturaleza jurídica del derecho es que es una ciencia social, por cuanto para lograr sus fines posee reglas básicas y propias, ¿verdad? Entonces es una ciencia porque está bien desarrollada, es independiente y es una ciencia porque ha realizado estudios previos, ¿verdad? De cómo se comporta el individuo en sociedad y se le ha dado un seguimiento, ¿verdad? Es decir, aquí no son hipótesis, sino que es una ciencia porque efectivamente se ha hecho la comprobación del comportamiento del ser humano en sociedad, ¿verdad? Entonces ahí se ha visto esta necesidad de que existan normas para regular la conducta, ¿verdad? Que existan medios para regular la conducta del individuo. Y con relación a los elementos, nos encontramos con un objetivo dual, ¿verdad? Dual porque es de dos aspectos, ¿verdad? Y el primero de ellos es estudiar el comportamiento del ser humano en sociedad, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Verdad? Entonces, el derecho estudia justamente eso. ¿Qué hace el ser humano? Es decir, ¿verdad? Imaginémonos que nuestra vida se regula desde que nosotros somos concebidos, ¿verdad? Así lo está regulado en nuestro Código Civil y así está regulado en nuestra Constitución Política. Desde que nosotros somos engendrados, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya existe una regulación específica para proteger pues al ser humano, ¿verdad? Es decir, desde ahí ya se nos considera a nosotros vivos. Vean, conforme ustedes vayan avanzando en la carrera y que vayan a ir estudiando las diferentes ramas del derecho, van a ir comprendiendo pues en una mejor forma todo lo que les estoy comentando, ¿verdad? Imaginémonos que ustedes van a
a llevar lo que es derecho penal, derecho civil, derecho laboral, derecho mercantil, y ahí, ¿verdad? Van a ir ustedes expandiendo todo su conocimiento con relación al derecho. Aquí solo estamos viendo, grosso modo, cómo es que existe el derecho, ¿verdad? Y ya vamos a ver cómo es que se origina. Entonces, y el otro aspecto con relación al objetivo dual es que regula dicho comportamiento. Es decir, primero, ¿verdad? Estudia cómo es el comportamiento del ser humano. Y luego, ¿verdad? Ya que estudió el comportamiento, porque primero es eso, ¿verdad? Primero lo debe estudiar y luego va a determinar cómo va a regular ese comportamiento, ¿verdad? Y esto lo consigue a través de las normas jurídicas, porque nuestro Código Civil, ¿verdad? Por darles un ejemplo, regula nuestra conducta desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, luego desde que nacemos, ¿verdad? Es decir, regula la patria potestad, luego que nosotros pues nos casamos, tenemos también la figura del matrimonio, ¿verdad? Dentro de esto, las obligaciones que surgen como consecuencia de un matrimonio, las obligaciones que tenemos para con nuestros hijos, ¿verdad? Si es que tenemos la figura de la adopción, tenemos, por ejemplo, el derecho sucesorio, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros fallecemos? O sea, si se dan cuenta, está regulado prácticamente todos estos aspectos o también, por ejemplo, si nosotros realizamos negocios jurídicos dentro de nuestra sociedad, entonces existe un derecho de obligaciones, ¿verdad? Existe un derecho registral. Si nosotros necesitamos registrar nuestra vivienda, existe el registro general de la propiedad. Entonces, acá podemos nosotros ir viendo de que existe toda una normativa jurídica que regula todos los actos que nosotros realizamos socialmente hablando, ¿verdad? Y en forma individual también, ¿verdad? Es decir, yo me caso, ¿verdad? El matrimonio, esa es una decisión entre dos, ¿verdad? Entre mi pareja y mi persona. Entonces, acá podemos ir viendo esta situación, ¿verdad? De que primero, pues se realiza un estudio de que fue necesario, pues que existe una regulación de matrimonio. Se hizo ese estudio, se dieron cuenta de que era necesario que eso estuviera normado y luego pues se crean ya las normas jurídicas, ¿verdad? En que nosotros la podemos ubicar en el caso de Guatemala, pues en nuestro Código Civil. Y luego el otro elemento es la finalidad. ¿Qué pretende el Estado, el derecho, perdón? ¿Cuál es la finalidad de la existencia del derecho? Y es la realización del ser humano como sujeto individual y como consecuencia necesaria el bienestar de la sociedad, ¿verdad? Es decir, se regula nuestra conducta individual para beneficio de la sociedad, ¿verdad? Luego vamos a abordar las teorías, así como en a similitud del Estado, ¿verdad? Que nosotros abordamos unas teorías que nos ayudan a entender por qué es la necesidad de la existencia del Estado, pues lo mismo sucede con el derecho, ¿verdad? Debemos de estudiar esas teorías como conjunto de normas, ¿verdad? Como ciencia, eh, que nos explican cómo surgió, ¿verdad? Y nos indica de que este surgió de manera progresiva, es decir, es toda una evolución, ¿verdad?, de conocimientos. Como les indicaba, han existido pues muchos filósofos, muchos doctrinarios, estudiosos del derecho, que nos han ayudado, ¿verdad?, que vaya quedando pues todo lo que es la doctrina, todas las teorías que nos ayudan a comprender en una mejor forma cómo es que surge el derecho. Continuemos. Como conjunto de normas surgió a través de la transmisión oral de preceptos de convivencia social, formando lo que conocemos como costumbre o el derecho consuetudinario. Veamos, yo acá pues les muestro lo que es una definición de derecho consuetudinario y una definición de lo que es costumbre, ¿verdad? Ya que esto pues nos ayuda a nosotros comprender en una mejor forma cómo se da el surgimiento del derecho, ya que el derecho no surgió como nosotros lo vemos ahorita, ¿verdad? De que ya están
las normas y veamos, el derecho no son solo las leyes, ¿verdad? El derecho engloba muchos aspectos, engloba la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, ¿verdad? Los principios generales del derecho, que en su momento los vamos a abordar, ¿verdad? Pero ahorita vamos a abordar lo que es una definición de derecho consuetudinario, ya que estos fueron los inicios del derecho, ¿verdad? Y es ese conjunto de normas que regulan las relaciones sociales en las comunidades indígenas con base a las costumbres jurídicas. Es decir, el derecho consuetudinario eran todas esas normas que eran aplicadas por las comunidades indígenas, ¿verdad? Y que las utilizaban para resolver sus problemas o los conflictos que les surgían dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso en el caso de Guatemala es un hallazgo, es algo muy importante que nos nutre, ¿verdad? Nutre nuestro derecho, porque si se dan cuenta era la forma en que las comunidades indígenas pues resolvían sus conflictos, porque como les indico, no existían normas escritas, ¿verdad? Entonces ellos tenían que encontrar sus métodos y la forma de resolver sus conflictos. Con relación a la definición de costumbre, como fuente formal del derecho, es la repetición constante y uniforme de una norma de conducta en el convencimiento de que ello obedece a una necesidad jurídica. Recuerdo que en una ocasión un estudiante me hace la consulta de cuál es la diferencia entre el derecho consuetudinario y la costumbre o si era lo mismo. Vean, realmente no es lo mismo porque el derecho consuetudinario, como lo vemos en la definición, era muy utilizado en las comunidades indígenas, ¿verdad? Ahí es donde tiene específicamente su origen el derecho consuetudinario, ¿verdad? Ya que eran ellos los que específicamente utilizaban esta figura para resolver sus conflictos. La costumbre es más generalizada, ¿verdad? Es decir, cualquier pueblo que en forma constante repita, ¿verdad? O en forma uniforme una conducta, pues ya es adaptado para o considerado una costumbre para resolver ciertos conflictos sociales. Y ahora quiero comentarles, ¿verdad? Que lo que es la costumbre, pues lo tenemos regulado en la ley del organismo judicial, en el artículo 2, en donde indica que la costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada, ¿verdad? Es decir, que la costumbre pues hay que probarla, ¿verdad? Hay que probar que efectivamente en determinado lugar pues es la forma en que se resuelven pues los conflictos. Y también comentarles que hay derechos, hay ramas del derecho específicas en donde la costumbre es aceptada como forma de resolver conflictos. Y les comento uno de ellos es el derecho laboral. En el derecho laboral, específicamente en el Código de Trabajo, reconoce la costumbre como una forma de resolver, digamos, un conflicto, ¿verdad? La acepta. Por ejemplo, que en el trabajo, por ejemplo, el día viernes se sale a las 4 de la tarde, ¿verdad? Digamos que de lunes a jueves, el horario de salida es a las 5 de la tarde. Pero resulta que el día viernes se sale a las 4 de la tarde porque el patrono decidió que fuera así. Entonces, conforme se va repitiendo esto, ya se considera una costumbre, ¿verdad? Y es aceptada como tal, ¿verdad? Entonces, ese derecho en específico, ¿verdad? Por darles un ejemplo, ahí nosotros vemos inmerso y encontramos aceptada la costumbre, ¿verdad? Como una forma de resolver un conflicto que pudiera surgir más posterior. Imaginemos que el patrón no diga, no, a partir de ahora ya no se sale a las 4, se sale a las 5. No, hay que seguir, los trabajadores pueden reclamar. ¿Por qué? Porque la costumbre se vuelve una ley, ¿verdad? Se vuelve ley dentro de la relación laboral. Muy bien, ahora con relación a las teorías, lo mismo, ¿verdad? Como en el Estado, nosotros vimos unas teorías que nos ayudan a entender cómo es que surge
el mismo, pues sucede lo mismo con el derecho, ¿verdad? Vamos a abordar unas teorías, ¿verdad? Con el surgimiento de la escritura, estas normas consuetudinarias fueron plasmándose en escritos, ¿verdad? Que poco a poco fueron sistematizándose. Lo que les indicaba, ¿verdad? En el derecho consuetudinario, pues no habían escritos, sin embargo, era una forma de resolver o de dirimir los conflictos surgidos en la sociedad. Entonces, ahí, ¿verdad? A través de la evolución surge la necesidad de que surjan escritos, ¿verdad? De que esto quede plasmado, ¿verdad? Y que no sea solo de palabra. Luego encontramos escritos sistematizados desde la Biblia, ¿verdad? Como lo es el Pentateuco, ¿verdad? Y el código Hammurabi, ¿verdad? De Babilonia, hasta la gran sistematización del derecho normativo realizado por los romanos, que ha servido de base para casi todo el derecho civil moderno. Aquí quiero detenerme un poquito, comentarles, ¿verdad? Que el derecho romano de verdad ha sido de gran importancia para nuestro derecho, hablemos nosotros de nuestro derecho guatemalteco, ha sido de gran importancia y no solo para Guatemala, sino para gran parte del mundo, ya que fue este derecho, el derecho romano, que tuvo una gran preponderancia y se tomó como base desde Europa, ¿verdad?, hasta América Latina y otras latitudes del mundo, que lo tomaron como base para crear muchas instituciones para regular la conducta. Entonces, aquí es donde nosotros vemos la importancia de cómo se originó el derecho, ¿verdad? Adoptamos gran parte, si no es que todo, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro Código Civil, ahí vamos a encontrar nosotros muchas figuras que surgen o son tomadas del derecho romano, ¿verdad? Como lo es las instituciones del matrimonio, la familia, la jurisprudencia como tal, ya que en ese entonces eh, habían jurisconsultos. Estos eran como los consultores, digamos, a personas que tenían demasiado conocimiento y que les iban a consultar si surgía un inconveniente o un problema, entonces les iban a consultar de cómo resolver ese conflicto. Eso era en Roma. Entonces, de ahí surge la figura de la jurisprudencia y muchas más figuras, ¿verdad? Que, digamos, empezaron ya a tomarlo como una forma de resolver los conflictos que ya iban surgiendo y muchas figuras más, ¿verdad? El derecho de obligaciones, en donde surgen todo lo que son los contratos, ¿verdad? La familia, la patria potestad, y podríamos seguir mencionando muchísimas figuras más que son tomadas como tal. Hay muchas ramas del derecho que se fueron desarrollando posterior, ¿verdad? Como, por ejemplo, el derecho administrativo. El derecho administrativo es un derecho joven, pero antes no existía esto, sino que antes existía solo lo que era el derecho civil, por ejemplo, y con base al derecho civil se resolvían prácticamente la mayoría de los conflictos. Y posterior a ello, como hemos hablado, ¿verdad? El derecho es algo que va en constante evolución, va cambiando. Entonces fueron surgiendo más ramas del derecho, ¿verdad? Como el derecho administrativo, que ahora específicamente en Guatemala existe un derecho administrativo que sirve para regular los conflictos que surgen dentro de las instituciones estatales. Antes no, ¿verdad? Antes se regían a través de lo que era el Código Civil y así sucesivamente va a ir surgiendo, va a ir evolucionando, van a ir surgiendo más normas que regulen nuestra conducta. A final de todo ello, lo que se pretende es regular nuestra conducta en sociedad. Con relación a la importancia del derecho, pues el derecho como ciencia y comunidad normativa
Esta está presente en cada una de las situaciones de nuestra vida, ¿verdad? Como ya se los comenté, desde que nosotros nacemos hasta nuestro matrimonio, nos divorciamos, nos casamos, tenemos hijos, fallecemos. Entonces, todo esto, ¿verdad? Regula prácticamente todas las situaciones de nuestro diario vivir, y el derecho debe de estar presente en cada una de estas a través de las distintas figuras, ¿verdad? De la legislación, ¿verdad? De la costumbre, jurisprudencia. Y a diferencia de los seres irracionales, el ser humano pues está sometido a normas que rigen su actuar en la sociedad para lograr una correcta convivencia entre sus semejantes, ¿verdad? Entonces esto es bien importante, ¿verdad? Ya que lo que se pretende es, como les decía, lograr el bienestar social, ¿verdad? Por eso existen normas. Como para darles un ejemplo, aún existiendo en normas, porque Guatemala pues es muy rico en leyes. Ahora bien, tenemos un inconveniente en Guatemala. Existe mucho derecho vigente no positivo. ¿Qué significa esto? Que es un derecho que sí está, es una ley que sí está regulada, que está vigente, pero que no se aplica. Y entonces esto genera un conflicto social, ¿verdad? Porque imaginémonos nosotros, por decirles algo, la ley que regulaba, por ejemplo, la circulación de motos, ¿verdad? Que deberían ir en una fila específica detrás de los vehículos, o que deberían de utilizar casco, pues no se aplica. Entonces es un derecho vigente no positivo, y entonces esto sí perjudica a la sociedad, ¿verdad? En general, que no se cumplan estas normas. Y lamentablemente, pues existen otras leyes que sí están vigentes, pero lamentablemente se necesitaría de que exista una autoridad que esté al pendiente de que se cumplan. Entonces, ahí sí tenemos esa situación, ¿verdad? Por ejemplo, que nosotros dejemos nuestro vehículo parqueado en áreas que no son las indicadas, ¿verdad? Ya que hay, pues, hay marcajes que nos indican dónde sí nos podemos estacionar y dónde no. Entonces, esto genera un conflicto social porque perjudicamos a la sociedad, por decirles algo. Y todo esto es parte del diario vivir y lo debe de regular el derecho, ¿verdad? Eh, Ahora bien, entonces ahí surge la importancia, ¿verdad? De que todo esté normado y que nosotros también colaboremos con cumplir con las leyes. Estas normas se entremezclan en cada uno de los aspectos de la vida, y es por eso que el derecho adquiere gran importancia. Y la otra importancia es que la vida social moderna sería imposible sin el derecho, como ya se los expuse, ¿verdad? Entonces, en torno a lo que nosotros verificamos hoy, ¿verdad? Una definición de qué es derecho, las teorías que nos explican cómo se origina y cuál es la importancia. Entonces, yo les dejo acá estas preguntas, como les repetí al inicio, ¿verdad? Resolviendo sus dudas. No me las tienen que enviar, sino que ustedes las resuelven, las contestan para que les ayude a ustedes a ampliar un poquito más. Si ustedes pueden investigar o conseguir según su libro, excelente. Esto les va a ayudar a tener mucho más criterio, mucho más conocimiento. Y como les digo, conforme vayan avanzando en la carrera, que ustedes vayan viendo las distintas ramas del derecho, pues van a ir adquiriendo mucha más, digamos, madurez en conocimiento. Así que no se me agobien, ¿oyeron? Vayan ahí poco a poco. Gracias por haber estado presente en esta sesión de clases. Espero que le hayan tomado captura a las preguntas, ¿verdad? Por favor. Aquí les dejo, ¿verdad? Por ejemplo, qué es la costumbre. Entonces ahí ustedes van a ir abordándola, qué es el derecho consuetudinario. Explique según sus criterios cuál es la importancia del derecho con base a todo lo que vimos, y el fundamento legal de la costumbre en Guatemala. Entonces, espero que ahora sí la hayan visualizado bien. Les amplío un poquito más la letra. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado presente en esta clase. Espero que haya sido pues de mucha conocimiento para ustedes, y de mi parte pues ha sido todo. Espero que tengan un excelente fin de semana. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima sesión de clases.